Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a su clase de Derecho Laboral Administrativo. Hoy vamos a retomar un poco lo último que vimos en la clase anterior. Veníamos hablando de las responsabilidades del servidor público. Habíamos dicho que estas responsabilidades, desde el ámbito de todas estas actividades que se desarrollen o que se lleven a cabo como forma de ejecutar esas funciones de ese servidor público. Decíamos entonces que al servidor público le asiste una responsabilidad, y es la de dar respuesta eficiente y eficaz de las actividades consagradas en los manuales de funciones, procesos, procedimientos, siempre buscando asegurar que éstas se cumplan. Para ello, se cuenta con sistemas de evaluación. Es una forma de calificar al servidor público y es una forma en que una autoridad o una entidad como es la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es la encargada de llevar a cabo esta calificación, que es aplicable a los empleos de carrera. Frente a ello, entonces es importante manifestar que este sistema de evaluación cuenta con unas etapas o unos momentos para llevarse a cabo. La primera es la evaluación del primer periodo semestral, que comprende el tiempo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Una segunda evaluación por periodo semestral, que comprende del 1 de agosto al 31 de enero del año siguiente. Y por último, una evaluación anual, que comprende del 1 de febrero al 31 de enero del año siguiente, la cual, esta evaluación anual, debe producirse o realizarse dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del periodo, y en esta se debe tener en cuenta y se deben consolidar las evaluaciones semestrales, las que decíamos de primer y segundo periodo semestral. Frente a ello, como evidenciamos en la diapositiva, vamos a encontrar que esta evaluación cuenta con una escala de calificación por niveles. Estos niveles entonces son los siguientes. Se encuentra el nivel destacado, que podemos decir que es el máximo nivel, el cual está dentro del porcentaje del 90 al 100%. Está un nivel medio, que es el nivel satisfactorio, que está del 66% al 89%. Y está el último nivel, que se denomina no satisfactorio, el cual es menor o igual al 65%. Sea importante resaltar que en este último nivel no satisfactorio, el obtener esta calificación o este porcentaje igual o menor a 65%, entre muchas de las consecuencias está la desvinculación de ese trabajador, la desvinculación del servicio de ese trabajador. Esa es una de las consecuencias. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos niveles. Es importante también hablar un poco en qué sucede si no se evalúa a este trabajador de carrera. Frente a ello, la Ley 909 del 2004
ha establecido que el no llevar a cabo la evaluación de los servidores públicos de carrera administrativa, pues por parte de la administración, sea nacional, departamental, distrital, municipal, si no se lleva a cabo esta evaluación dentro de los periodos establecidos y bajo las metodologías establecidas, como es pues como lo indicaba la Comisión Nacional del Servicio Civil, la consecuencia a la que conlleva es a una falta disciplinaria grave para el directivo responsable. Ello de conformidad con el artículo 40 de la mencionada Ley 909. Frente a ello, es importante, si bien decimos que la falta disciplinaria grave va a recaer para el directivo responsable, también coexiste una responsabilidad del trabajador. Ese trabajador, ese empleado de carrera, debe exigir a la administración pública, en cabeza pues del directivo responsable o del jefe inmediato, esa calificación. Entonces, observemos cómo la responsabilidad está en ambas partes, tanto del directivo responsable de llevar a cabo la evaluación en los términos establecidos, pero también de ese empleado de carrera exigir su calificación. Es importante también resaltar pues que esta calificación se debe hacer a todos los trabajadores, servidores públicos de carrera administrativa y que esta calificación está en cabeza, reitero, de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ella es quien da los parámetros, las directrices y los lineamientos para llevar a cabo esta calificación. Quiere decir que un servidor público de carrera administrativa de La Guajira se califica igual que un servidor público de carrera administrativa de Boyacá, de Amazonas, en fin. Esta evaluación y estos parámetros y estas directrices, entonces, las determina la Comisión para la calificación nacional. No va a variar en los municipios ni en las ciudades. ¿Cómo hace la comisión esta evaluación? Entonces, aquí vamos a ver en pantalla uno de los muchos formatos que tiene la comisión para llevar a cabo la evaluación de estos servidores públicos de carrera administrativa. En pantalla, entonces, vamos a evidenciar el formato número 1, denominado información general. Este es un formato a manera de ejemplo para que ustedes ilustren cómo son los formatos. Este es el ejemplo. Además de ello, también la comisión cuenta con formatos como cuáles, como el de acuerdo de compromisos laborales, como el formato de fijación de compromisos comportamentales, como el formato de registro de portafolio de evidencias, como el formato de consolidación de resultados, como el formato de evaluaciones particulares y generales, entre otros. Estos son algunos como para saber cuáles son algunos de los formatos o mencionarlos para que nosotros los tengamos presente. De otro lado también es importante traer a colación el tema de los contratos de prestación de servicios. Si bien la clase anterior hablábamos de estos contratos y alcanzamos a traerlos a colación respecto de la responsabilidad del contratista, sea importante resaltar y mencionar en este momento pues que los contratos de prestación de servicios son los que se van a celebrar entre las entidades estatales y un particular para desarrollar actividades que tengan relación con la administración o con el funcionamiento de la entidad. Estos contratos
es importante resaltar que solo podrán celebrarse con personas naturales cuando las actividades para las cuales se está contratando no puedan realizarse con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados. ¿Esto qué quiere decir? Solo se puede realizar o llevar a cabo un contrato de prestación de servicios entre las entidades estatales y un particular cuando las actividades que va a desarrollar ese contratista no puedan realizarse con personal de planta o que se requieran unos conocimientos especializados. Eso es lo que da lugar para que existan los contratos de prestación de servicios con las entidades estatales. Además de ello, pues los contratistas de prestación de servicios adquieren la condición de servidores públicos y aquí volvemos a la clase anterior porque vamos a recordar que ellos responden civil y penalmente pues por las faltas que surjan de la ejecución de los objetos contractuales. Ellos, si bien tienen esta responsabilidad frente a esos objetos contractuales y el desarrollo de los mismos. En ningún caso es claro que estos contratos de prestación de servicio generen relación laboral ni prestaciones ni acreencias laborales, dado que estos contratos se celebran por el término estrictamente indispensable y normalmente son términos cortos. Siguiendo en el desarrollo de nuestra clase, entonces es importante verificar cómo frente a la relación de trabajo entre Estado y servidores hay unos aspectos de orden general. Vamos a abordarlos. Encontramos nuestra Constitución Política de 1991 en el centro y es importante indicar que a partir de la Constitución Política, el Estado colombiano inicia un proceso de reforma estructural desde su organización, teniendo en cuenta esta condición de Estado social de derecho. ¿A qué lleva? A diagnosticar unas posibles falencias, unos males que se rodeaban en este tiempo a la existencia y al nacimiento de nuestra Constitución Política. En primer lugar, pues vamos a encontrar la existencia de una burocracia ineficaz, buscando siempre un interés propio y que este interés propio pues desemboca en el detrimento del interés general. Por ello esta situación es bien compleja debido a todo lo que conlleva esos intereses propios particulares. En segundo lugar, pues la deficiente prestación de los servicios, refiriéndonos a los servicios públicos, si bien los servicios están, pero el acceso es bastante limitado. En la otra arista se encuentra la excesiva centralización. Y esa excesiva centralización no es nada diferente a que los municipios, los departamentos, en cabeza de sus respectivos mandatarios, no tenían una libertad de decisión, una libertad política y mucho menos administrativa. Como consecuencia de esta excesiva centralización, nace la descentralización. Y es eso, darle a estos entes públicos una potestad de libertad para tomar sus decisiones de manera libre y tener su forma de administrarse política y administrativamente. Por eso volvemos un poco a la centralización, de ella ya hemos hablado por allá en la clase anterior. Por último, pues el tema del desorden administrativo. Este desorden administrativo ha llevado a que haya un cambio y un vuelco y esto pues en virtud de lo descrito en la Constitución Política, en especial en el artículo 125.
Este artículo consagra que las entidades públicas para la vinculación del personal debe efectuar procesos de carrera administrativa, pues salvo las excepciones que la misma Constitución establece. Pero ya nos está diciendo que es una forma en que las entidades públicas vinculen el personal por medio de la figura de la carrera administrativa. Frente a ello, pues los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Llamémoslo que por regla general, estos empleos en las entidades del Estado son de carrera. Se van a exceptuar algunos. ¿Cuáles están exceptuados? Acá en la diapositiva observamos pues las excepciones. Entonces aquí vemos cuáles son los que están exceptuados, quienes no son trabajadores de carrera. En primer lugar, pues los de elección popular, seguido los de libre nombramiento y remoción, y por último los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Frente a ello, la Constitución Política, volviendo al artículo 123, da e indica la definición taxativa del concepto de servidor público, donde pues determina que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. A su vez, este mismo artículo clasificó en 3 categorías a las personas que se consideran servidores públicos. Entre ellos, miembros de corporaciones públicas, empleados públicos del poder público y descentralizadas, y los trabajadores del Estado. Frente a ello, y teniendo como fundamento lo antes descrito, se expidió la Ley 909 del 23 de septiembre del año 2004, por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. Esta ley tiene como propósito fundamental y esencial la profesionalización de la administración y la gerencia pública. ¿Cómo? Pues mediante la implementación del sistema de carrera administrativa. Este sistema de carrera administrativa se convierte entonces en la regla general de vinculación de personal a las organizaciones del Estado, y ello siempre utilizando el mérito y la igualdad en el acceso como principios fundamentales para su vinculación. Entonces, vamos puntualizando. Ya se dio un giro y lo que se está buscando con la carrera administrativa es la profesionalización de la administración y la gerencia pública. Y además de ello, que se lleve a cabo por el mérito y la igualdad. Aquí ya entonces se empieza a poner una barrera bien importante a todos estos temas que se venían desarrollando de una forma pues que no era la mejor, y que en su momento pues cualquier ciudadano puede llegar a presentarse a un concurso público de méritos y concursar para un determinado cargo y acceder en carrera administrativa a una entidad pública. Hasta acá pues resaltamos esta procura de transparencia en el mérito de estas vacantes de las entidades públicas. Aquí entonces encontramos las entidades públicas, los concursos públicos, que es de los que les estoy hablando. Seguidamente están los propósitos
de la ley de carrera. Y pues vamos a encontrar cuál es el fin de ellos. ¿Cuáles son los propósitos de esta ley de carrera? Vamos a ver que está la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el servidor público. Y aquí es importante diferenciar estos dos conceptos, eficiencia y eficacia. Eficiencia cuando hacemos referencia a lo que se debe hacer por parte del servidor público. Y la eficiencia a hacerlo bien, a llevar a cabo la función, la designación, la actividad, pero hacerla bien. Esta es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Otro propósito de la ley de carrera es la selección de sus trabajadores exclusivamente por el mérito y la capacidad. Aquí no prima ni se exige ninguna otra condición, simplemente el mérito. Además de ello, pues también garantizar la igualdad de oportunidades al tenor de lo dispuesto en el artículo 40, numeral séptimo de nuestra Constitución Política. Ya por último propósito de esta ley de carrera, entonces vamos a encontrar la protección de los derechos subjetivos consagrados en los artículos 53 y 127 de la Carta Política, pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos que son adquiridos y que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Frente a ellos, pues entonces es importante resaltar estos propósitos de la ley de carrera que acabamos de indicar. Ya frente a las etapas, estas etapas del proceso de selección y de concurso las voy a mencionar muy rápidamente y muy general. Vamos a encontrar unas etapas dentro de este proceso de selección o los concursos. Vamos a encontrar una convocatoria que siempre va a ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues es la encargada de ejecutar y de llevar a cabo. En cabeza de la comisión está la convocatoria. El jefe de la entidad es norma reguladora del concurso, entonces en cabeza de su jefe inmediato, y es una norma que va a determinar, como lo decía hace un momento, las normas, los parámetros, las directrices para el concurso. Enseguida, entonces, ubicaremos el reclutamiento, que tiene por objeto atraer e inscribir a los aspirantes, claramente que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos que se están ofertando o los empleos objeto de ese concurso. Enseguida se llevarán a cabo las pruebas, que su finalidad es apreciar y verificar la capacidad, la idoneidad y las calidades que se requieran para desempeñar efectivamente las funciones de los empleos que se ofertan en esta convocatoria. Enseguida encontraremos entonces la lista de elegibles en cabeza pues de la Comisión Nacional del Servicio Civil. De acuerdo a los resultados obtenidos, es esta entidad quien elabora en estricto orden de mérito la lista de elegibles, y esta pues tendrá una vigencia de 2 años. Finalmente, pues está el periodo de prueba, donde los seleccionados por el concurso serán nombrados en periodo de prueba por el término de 6 meses. Cumplido el periodo y pues evaluado su desempeño, se lleva a cabo el registro público de carrera administrativa. Quiere decir que es importante resaltar esta inscripción en el registro público de carrera administrativa, ya que hasta este momento este trabajador en carrera quedaría formalmente inscrito en dicho cargo, porque sabemos que en el periodo de prueba puede que se cumpla o no se cumpla.
se supere o no se supere este periodo de prueba, que como lo decía hace un momento, es de 6 meses. Si se cumple el periodo de prueba, entonces esta persona, este trabajador de carrera, será inscrito en el registro público de carrera administrativa. Frente a ello, entonces, pasaríamos ya a hablar de las clases de empleos del Estado y su vinculación, estas formas de vinculación. ¿A quiénes vamos a encontrar acá? En primer lugar están los empleados públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los trabajadores oficiales, los trabajadores de derecho privado y los supernumerarios. Vamos a hablar puntualmente de cada uno de ellos, empezando con los empleados públicos. Frente a los empleados públicos, es importante decir que son los servidores cuya vinculación se formaliza a través del acto de nombramiento y la posesión. Ellos requieren del acto de nombramiento y además de ello del acto de posesión. En el acto de posesión, señores, se toma el juramento a este servidor. Es importante que siempre se lleve a cabo las dos cosas. Reitero, acto de nombramiento y posesión. Dentro de la posesión, el juramento respectivo. Esta relación laboral, entonces, se encuentra establecida por la ley o por los reglamentos, por los requisitos, por las funciones, las jornadas laborales, la remuneración y prestaciones, situaciones administrativas, evaluación de desempeño, bienestar, estímulos, capacitación, causales de retiro y responsabilidad disciplinaria. Y todas se van a encontrar determinadas o en el manual de funciones o en su defecto en la ley. Ello frente a los empleados públicos. Seguidamente están los miembros de corporaciones públicas. Estos son aquellos servidores que integran los cuerpos colegiados de elección directa que representan al pueblo en los niveles nacional y territorial. ¿A quiénes ubicamos acá? A los congresistas, los diputados y los concejales municipales y distritales. El artículo 123 determina que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Este sería el sustento de la existencia de estos miembros de corporaciones públicas. Seguidamente, ubicamos a los trabajadores oficiales. Estos son aquellos servidores que están vinculados mediante un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que va a prestar, siempre permitiendo pues la posibilidad de discutir todas las condiciones aplicables, tanto en materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. Los trabajadores de derecho privado serían los siguientes. Ellos pues son particulares que se vinculan a la administración mediante un contrato de trabajo según las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que son trabajadores de derecho privado. Ellos tienen la posibilidad de discutir también las condiciones aplicables en materia salarial, prestacional, su jornada laboral, entre otros aspectos. Finalmente, encontramos los supernumerarios y ellos es importante porque son los auxiliares de la administración que están vinculados a ella, pero únicamente en casos de vacancia temporal de los empleados públicos como consecuencia de licencias o vacaciones.
Cabe anotar pues que estos colaboradores no pertenecen a la planta de personal permanente. Estas personas entonces llegan a la administración, se vinculan con la administración, pero por un término temporal, por determinado tiempo, porque ellos lo que están haciendo, pudiéramos decir, es reemplazando por licencias o vacaciones a los titulares del cargo, que son empleados públicos, los dueños del cargo, digamos, a manera de ejemplo. Ellos son los empleados públicos, pero los supernumerarios, ellos son colaboradores y no pertenecen a la planta de personal permanente, porque, como reitero, son temporales. Enseguida entonces encontraremos las formas de provisión de acuerdo con la clasificación del empleo. Esa provisión de acuerdo al empleo, y ella nos trae 4 diferentes modalidades. En primer lugar, entonces, está la carrera administrativa, sobre la cual tenemos que decir que esta es la regla general y la provisión definitiva de estos empleos de carrera administrativa se va a realizar a través de un nombramiento en periodo de prueba, donde una vez el servidor ha superado un concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil de manera transitoria, el empleo puede proveerse mediante nombramiento provisional mientras se adelanta el respectivo concurso o el empleo se encuentra temporalmente vacante. Recordemos los 6 meses del periodo de prueba en este caso. En segundo lugar, entonces, están los empleos de libre nombramiento y remoción. De ellos tenemos que decir que su provisión y retiro se efectúa en virtud de una facultad discrecional del nominador, para proveer los empleos que están señalados en el artículo 5 de la Ley 909. Como decía, reitero, es una facultad discrecional del nominador, y un ejemplo de ellos, para ser un poco más ilustrativo, ubicaríamos los secretarios del despacho. Ellos son empleados de libre nombramiento y remoción. Seguidamente entonces están los empleos de periodo, ellos clasificados en la Constitución o en la ley con esta naturaleza, es quien los determina, como son quienes: el personero, el contralor, el director de la empresa social del Estado. Ellos tienen esta calidad, son empleos de periodo. Finalmente, ubicamos los empleos temporales, estos empleos que se crean para cumplir funciones que no realiza el personal de planta, pues por no formar parte de las actividades permanentes o de la administración. Frente a estos empleos, pues vamos a encontrar a manera de ejemplo esos supernumerarios de los cuales hablábamos en una de las presentaciones anteriores. Son empleos temporales porque se están creando para cumplir funciones que no realiza, que no lleva a cabo el personal de planta, pues por no formar parte de las actividades que son de manera permanente de la administración. Siendo así, queridos estudiantes, damos por terminada la clase correspondiente al día de hoy, agradeciendo de antemano la atención prestada, el compromiso y la responsabilidad adquirida por cada uno de ustedes para con esta materia.